Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos en torno a la lección 73, la lección que habla sobre la relación entre la comunicación y la verdad, es decir, la lección que trata sobre los temas o los asuntos que relacionan la ética con el lenguaje. Deberíamos saber antes de hablar sobre el proceso de comunicación y la relación que tiene con la ética. El lenguaje es un conjunto de símbolos, un conjunto de signos, no es importante la distinción, que nos permiten comunicarnos con los demás, nos permiten expresar nuestras ideas y hacer a los demás partícipes de esas ideas. En el fondo, el lenguaje tiene que ver con la posibilidad humana, con la capacidad del ser humano de describir realidades, de describir la realidad exterior, lo que vemos, lo que oímos, lo que podemos sentir, y de describir también la realidad de nuestro interior, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras intenciones. Todo eso, el ser humano es capaz de convertirlo en signos, convertirlo en símbolos que se pueden canalizar, que se pueden, son evidentemente elementos materiales, los demás pueden percibir y que podemos compartir. ¿De acuerdo? Eso es lo que es el lenguaje. El lenguaje incluye signos, símbolos de tipo auditivo, de tipo sonoro, son sonidos. Las palabras son fundamentalmente son sonidos. Luego hemos aprendido, con el curso del tiempo, a reflejar por escrito, a hacer otro conjunto de signos, en este caso gráficos, que son las letras, las palabras, los grafemas en general, y los hacemos corresponder. Pero vamos a ceñirnos a la forma más básica del lenguaje, que es el lenguaje oral, fundamentalmente, en lo que vamos a decir a continuación. Entonces, el contenido de esta lección es la importancia de la comunicación y su relación con el lenguaje, la verdad y la realidad. Por supuesto que los tres elementos son complicados. Aquí en esta lección deberíamos incluir también el concepto de pensamiento. Nuestra relación con la realidad tiene que ver fundamentalmente con qué pensamos de la realidad. Así que el elemento que falta aquí, en esta tríada, los tres elementos, sería el pensamiento, las ideas. Las ideas son lo que conecta al hombre con la realidad, y la verdad es la condición que tienen las ideas que se adaptan a la realidad. Cuando una idea que yo puedo tener concuerda con la realidad, entonces decimos que es una idea verdadera y esa idea luego se puede expresar. Sería algo largo de explicar por qué falta en estas tres, en esta enumeración, porque falta el concepto de ideas y tiene que ver con el desarrollo de la filosofía en el siglo XX, con un concepto que se llama el giro lingüístico. Quizá tengamos ocasión de hablar de ello en otra lección, pero no ahora. Vamos a ver la relación entre la comunicación y el lenguaje. Bajamos un poco el PDF. El lenguaje es la herramienta principal de la que disponemos para comunicarnos. Comunicarnos no es solo algo que hacemos, por supuesto, los humanos también lo hacen, otros animales. Podemos hacerlo de varias maneras, no necesariamente tenemos que utilizar un lenguaje, podemos utilizar, por ejemplo, un sistema de señales, podemos utilizar, incluso a veces podemos tener una comunicación, y los animales tienen especialmente en muchos casos, comunicaciones que no son intencionales o no son conscientes. Por ejemplo, mediante impulsos químicos o emisiones de componentes químicos que hacen que los demás animales interactúen con ellos
de una forma diferente. Por ejemplo, las famosas feromonas son una manera de comunicación química que puede establecerse entre los miembros de una especie. En el caso del ser humano, por ejemplo, muchos gestos que aprendemos, que hacemos de una forma inconsciente y que, sin embargo, pueden comunicar a los demás algún contenido emocional, sobre todo, ¿no? Como estamos interiormente. Pero sí que es cierto que el lenguaje articulado, que llamaríamos un idioma, algo así, es la herramienta fundamental de la que disponemos para comunicarnos. Realmente los otros medios son medios menos, menos capaces. Estoy pensando, por ejemplo, en el sistema de señales que utilizan o que se utilizaba, no sé si ahora es muy común, en náutica. Los marinos, los marineros utilizan unas banderas para hacer señales. Pueden expresar bastantes cosas que ellos necesitan, comunicar un barco con otro cuando no disponen de comunicación electrónica, y eso era lo normal, naturalmente, hasta hace relativamente pocos años, se comunicaban con banderas. Esas banderas eran códigos de señales que se estudiaban, conocían, y por supuesto esos códigos no pueden expresar cualquier cosa, no podían explicar todas las ideas, los sentimientos o las emociones que podían tener las personas del barco. Por supuesto, esa no era su función. El lenguaje es una herramienta, el lenguaje oral y el lenguaje escrito es una herramienta que nos permite mm, expresar prácticamente todo lo que podemos sentir, nos permite expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y no solamente eso, sino que también permite obtener algo de los demás. No es solamente una cuestión de información, no, no es solamente una cuestión de, bueno, decimos a la gente lo que vemos o lo que sentimos o lo que pensamos, sino que también podemos conseguir que ellos hagan cosas, ¿no? Podemos provocar conductas. Podemos, por supuesto, transmitir emociones, y no me refiero a que los otros conozcan cuáles son nuestras emociones, sino que podemos también contagiarles de nuestras emociones o simplemente provocar en ellos, puede ser a veces, emociones que nosotros no tenemos. Por ejemplo, un actor nos hace estar alegres, nos hace estar enfadados, nos hace estar tristes. Y él no tiene necesariamente esas emociones, a menos que siga el famoso método Stanislavski. Eh, no tiene por qué generar esas emociones en sí mismo para retransmitirlas o para comunicarlas a los demás. Puede simplemente eh, estar fingiendo, es un actor. No está enfadado cuando parece que está enfadado, no está alegre cuando parece que está alegre, es simplemente un profesional, alguien que ha aprendido unas técnicas. Y cuando vamos a empezar a considerar el lenguaje como una manera de transmitir ideas, es decir, como una herramienta de comunicación, como cualquier herramienta, la tenemos que someter a una crítica en torno a varios criterios. Sabemos lo que es un criterio. Un criterio es un concepto, un grupo de conceptos que utilizamos para juzgar algo, ¿eh? Para decir si esto es válido o no es válido. Un criterio es cualquier idea que utilicemos para hacer un juicio, para evaluar eh, cualquier parte de la realidad, ¿no? Entonces, si queremos utilizar el lenguaje como una herramienta de comunicación, tenemos que saber cuáles son los criterios que tiene que cumplir el lenguaje para que podamos decir que verdaderamente es una buena herramienta de comunicación. Son varios los criterios que tendríamos que seguir. Yo solamente os he puesto aquí uno muy sencillo y muy básico, pero por supuesto hay muchos más. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es adaptar lo que queremos decir al vocabulario que pueden entender nuestros interlocutores. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos? Suele pasar con los políticos. ¿Cuántas veces escuchamos?
También pasa a veces en un ámbito académico. Escuchamos a alguien hablar y decimos, bien, está hablando mi idioma, puedo identificar eso, pero no entiendo qué es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque usa palabras que no comprendo. A veces se trata de conceptos técnicos y es inevitable utilizarlas, pero en muchas ocasiones se trata de una voluntad decidida por parte de la persona que habla, una voluntad de no ser entendida. La cuestión es que esa comunicación, esta comunicación, no siempre es una comunicación bien intencionada. No siempre es un intento de explicar a los demás lo que creemos que es verdad. A veces simplemente lo que queremos es esto, provocar determinadas conductas. Y no nos importa tanto el contenido, no nos importa tanto la verdad, sino que lo que nos importa es cuál es el efecto que se ha producido en esas personas que nos escuchan cuando nosotros hemos terminado de hablar. Es decir, a veces el ser humano no tiene muy buenas intenciones, sino que lo que intenta es conseguir algo de los demás y no solamente comunicar de una manera neutra, de una manera veraz, lo que considera que es real. Si queremos comunicarnos de una manera, digamos, honrada, si queremos comunicarnos y también de una manera eficiente, en algunos casos necesitamos adaptar lo que decimos a la capacidad técnica de las personas que nos escuchan, es decir, la capacidad lingüística de las personas que nos escuchan. ¿Cuántos libros de texto habéis leído que no habéis entendido? Probablemente muchos. A veces los libros de texto se escriben para impresionar, los escriben las personas, los profesores, para impresionar a sus colegas con cuánto saben, en lugar de para hacer inteligible, entendible a todo el mundo lo que ellos quieren decir. Obviamente, si nuestra función, si nuestra finalidad es hacernos entender, de lo que se trata es de hacerlo de la manera más sencilla posible. No es siempre posible evitar los tecnicismos. De hecho, con frecuencia enseñar consiste en enseñar tecnicismos, conceptos básicos de la materia que estamos tratando. Pero en muchos casos utilizamos palabras simplemente para mostrar, oh, cuánto sabemos. Y esas palabras se constituyen en obstáculos para la comprensión. Obstáculos para la comprensión en lugar de lo contrario. Ya os digo, este es un criterio básico, pero tenemos muchos más criterios. Podríamos estudiar la obra de autores como Habermas o como Apple, que, que han tratado bastante la cuestión de la ética del discurso. Autores que decían que fundamentalmente lo que tenemos que tener es una conciencia de qué es la verdad y una voluntad de transmitir a los demás lo que nosotros creemos que es la verdad. Es decir, de lo que se trata es de entender que el lenguaje tiene una relación con la ética. Podemos usar el lenguaje para algo malo, como cualquier otra capacidad humana. Podemos usar el lenguaje para algo bueno, como cualquier otra capacidad humana. Si lo usamos para transmitir sinceramente cómo nos sentimos, si lo usamos para entender a los demás, eh, lo estamos usando bien. Si representamos mal lo que sentimos o nos negamos a entender lo que los otros nos quieren decir y les atribuimos cosas que no están en lo que ellos sienten o lo que ellos dicen, entonces estamos usando la comunicación de una manera equivocada, de una manera errónea. Vamos a ver por aquí arriba más. La relación entre comunicación y realidad. El lenguaje se supone que representa la realidad. Lo que hace el lenguaje es representar nuestra idea de la realidad, nuestra visión de la realidad. Es decir, lo que decíamos antes, no podemos olvidarnos de que
entre el lenguaje y la realidad están nuestras ideas, está nuestra percepción, está nuestro conocimiento, lo que hemos llegado a conocer sobre la realidad, sobre el mundo que nos circunda, sobre lo que constituye nuestra experiencia. ¿Por qué es tan importante esa realidad? Porque esa realidad es la que nos permite satisfacer nuestros deseos, nos permite satisfacer nuestras necesidades. No tenemos todo lo que nos basta, ni a nivel físico, ni a nivel emocional, ni a nivel intelectual. Tenemos unas necesidades, unos deseos que queremos satisfacer. Y eso no lo podemos hacer solos como individuos. Necesitamos de la sociedad. El ser humano es un animal esencialmente social. Obviamente, un ejemplo, pues el nivel emocional, ¿cómo podríamos satisfacer solos nuestras necesidades emocionales? Todo lo que tiene que ver con los sentimientos, todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Necesitamos a los demás para ser felices o para estar satisfechos en ese aspecto. Lo mismo ocurre con nuestras capacidades intelectuales. Si nos limitásemos a las cosas que podemos aprender como individuos en nuestra vida por nuestra propia cuenta, no llegaríamos muy lejos. Incluso el lenguaje mismo es algo que hemos aprendido de los demás. Nadie se inventa su propio lenguaje. Y si se lo inventara no valdría para nada, a menos que no se lo enseñara a alguien. Necesitamos a los demás también en el ámbito intelectual y por supuesto necesitamos a los demás en el ámbito físico. No podemos satisfacer nuestras necesidades, nuestros deseos materiales si no es gracias al trabajo común de la sociedad en eso que llamamos el sistema económico, la economía. Trabajamos los unos para los otros, tenemos una división del trabajo que es la que permite que podamos obtener los bienes materiales que necesitamos. Entonces, como necesitamos trabajar en común con los demás, necesitamos trabajar en común con los demás, necesitamos comunicarnos. Necesitamos comunicarnos. La comunicación tiene que ver con la posibilidad de organizar un trabajo en común. La comunicación tiene que ver con la necesidad de satisfacer nuestras necesidades, repito, emocionales e intelectuales. No podemos satisfacer nuestras necesidades si no nos comunicamos. Si no nos comunicamos. Entonces, ¿cuál es el concepto de comunicación? El concepto de comunicación significa transmitir lo que nosotros tenemos dentro y poder escuchar, poder percibir lo que los otros tienen dentro. Sacar eso ya no es algo interior, sino que es algo que está presente para la interpretación, elemento del que también tenemos que hablar, ¿no? El proceso de comunicación supone siempre también un proceso de interpretación. De acuerdo, entonces, el elemento que nos hemos dejado atrás, el elemento de la visión. ¿Podríamos tener un conocimiento sin lenguaje? ¿Podríamos tener un pensamiento sin lenguaje? Yo creo que la respuesta claramente es sí. Esa es una cuestión muy disputada por muchos filósofos. Ya os digo que a partir del siglo XX, del comienzo del siglo XX, muchos filósofos responderían no, dirían no, nosotros estamos condicionados por nuestro lenguaje. Yo creo que obviamente no es así, que cualquiera puede tener la experiencia personal de pensar sin necesidad de palabras. Lo hacemos constantemente, por ejemplo, cuando estamos pensando para resolver un puzzle, un rompecabezas, no usamos palabras. Cuando pensamos sobre cómo resolver un problema mecánico, por ejemplo, si estamos haciendo una reparación en el coche, no nos detenemos a verbalizar lo que estamos haciendo. Si estamos, no sé, haciendo un deporte que requiere algo de pensamiento, por ejemplo, la escalada, pongo por ejemplo, nos detenemos a meditar
verbalmente sobre primero pongo el pie aquí, luego pongo la mano allí, luego clavo no sé qué. No, no es así, ¿no? Sino que simplemente utilizamos la inteligencia eh, desprovista de su conexión con el lenguaje. Luego, posteriormente, es posible que podamos verbalizar si queremos, pero no lo necesitamos. Y lo mismo pasa entonces con el conocimiento de la realidad. Podríamos tener un conocimiento de la realidad que no fuese lingüístico, pero el lenguaje es una gran herramienta para comunicar ese conocimiento. A la hora de comunicarlo, podríamos intentar hacerlo de otra manera, enseguida estaríamos inventando un código y, y acabaríamos teniendo un lenguaje. Entonces, el proceso de comunicación. El proceso de comunicación tiene que tener una relación básica con el concepto de verdad. ¿Por qué? Porque es mejor. En todas las tradiciones éticas del mundo, en todas las tradiciones religiosas del mundo, está presente el rechazo a la mentira. Hay que decir la verdad, no hay que mentir. ¿Por qué? Porque eso es así. Muy sencillo. Nosotros llegamos a la conclusión, como seres humanos, de que la mentira es un elemento que contamina el proceso de relación. Si mentimos, ya no tenemos los datos que necesitamos para hacer en común lo que queremos hacer. Mentira tiene una función de manipulación. Cuando mentimos a alguien, lo que queremos es que haga algo que no haría si conociese la verdad. Es decir, estamos manipulando a los demás y eso es malo, a nadie nos gusta que nos manipulen. Entonces, primer fin, o primer criterio, mejor dicho, que tenemos que utilizar desde un punto de vista ético cuando nos comunicamos es decir siempre lo que creemos verdadero. Eso es lo que se llama ser sincero. No tenemos por qué tener razón. Si yo conozco mal la realidad, obviamente lo que voy a decir de ella va a ser falso. Pero puedo ser sincero diciendo algo que es falso. Si creo que la mesa que tengo delante pesa 10 kilos, es un error, porque pesa 20. Yo digo que pesa 10 kilos, estoy siendo sincero a pesar de que lo que digo es falso. No hay que confundir esos conceptos. Tampoco hay que confundirlo el concepto de falsedad con el concepto de mentira. Una mentira es algo que se dice con la intención de engañar. Una falsedad es simplemente algo que no corresponde con la realidad. Si yo no tengo intención de engañar a nadie, vuelvo al ejemplo de antes, pero le informo mal porque yo mismo estoy mal informado, no estoy mintiendo. Estoy simplemente diciendo algo que es falso, pero no mintiendo. Aristóteles decía que a veces es posible incluso engañar utilizando la verdad, es decir, mentir utilizando la verdad. Podemos decir algo que es literalmente verdadero, pero por el contexto, en la situación en la que lo decimos con una intención de que la persona que nos oye eh, no obtenga una información verdadera. Es decir, podemos intentar engañar con la verdad. Bien, las falsedades dan lugar a distorsiones. Distorsiones de tipo ético, por supuesto, porque estamos manipulando a alguien cuando emitimos mentiras o falsedades. Y también, por supuesto, en cuanto a la información de mala calidad que se hace circular. Ahora tenemos todos muy presente ese concepto de bulo. Un bulo es simplemente una noticia falsa que se hace rodar y que ocasiona distorsiones, ocasiona que la gente tenga sentimientos o emociones que no debería tener, que tenga posiciones políticas que son equivocadas. Siempre que alguien lanza una información errónea o falsa a sabiendas, lo hace con alguna pretensión de manipulación, con una pretensión de maltrato, ¿no? En última instancia. Intenta aprovecharse de nosotros, ¿no? Cuando nos mienten,
Pocas veces, algunas veces sí, algunas veces intentamos mentir a los demás por su bien, pero en cualquier caso, en ese caso tenemos, digamos, nos colocamos en una posición de superioridad, juzgando lo que es mejor para ellos, tratándolos como seres inferiores de alguna manera, en lugar de tratarlos como seres inteligentes y libres, que es lo que siempre deberíamos hacer con los demás, porque es lo que nos gusta que hagan con nosotros. Bien, entonces, nos tiene que quedar claro después de este bonito sermón, nos tiene que quedar claro que la verdad es, debería ser siempre, el objeto de nuestra comunicación. Es decir, nosotros deberíamos garantizar o deberíamos intentar garantizar en la medida de lo posible que lo que nosotros decimos es verdadero. No basta solo con tener buena intención, no basta solo con ser sincero. Si yo os quiero decir algo, debería esforzarme por aprender, por investigar, por estar seguro de que ese algo que os digo, eso que os digo es verdadero. Bueno, tengo buena intención, pero no me he informado, así que digo lo primero que me pasa por la cabeza y vete a saber si es así o no. Pero bueno, como tengo buena intención, pues se me puede perdonar. No, no es así. Si alguien habla de algo, debería primero tener una cierta seguridad de que lo que está diciendo es verdad. Es muy fácil hablar sobre cosas que no se saben, pero hay mucha información que podemos cotejar, comprobar, hasta llegar a hacernos una idea verdadera, ¿no? Una idea apropiada sobre lo que queremos decir y luego lo decimos. Vamos a ver, obviamente que todo esto no se refiere a situaciones triviales de la vida cotidiana. Si yo cuento cualquier cosa que me ha pasado, puedo hacerlo de una manera absolutamente irresponsable porque no deja de ser una anécdota y una tontería que probablemente no va a tener ninguna influencia en nadie. Pero si estamos refiriéndonos a comunicación que pueda ser aprendida por otras personas, estudiada por otras personas, tenida en cuenta por otras personas, en ese caso es nuestro deber moral intentar estar seguros de que lo que decimos es verdadero. ¿Mm? ¿De acuerdo? Bien. Otro elemento básico e importante, y vamos a terminar ya esta lección que es breve a pesar de su importancia. El conocimiento, o sea, mejor dicho, la comunicación tiene también un valor, lo llamamos un valor puramente teórico, es decir, un valor que tiene que ver con nuestro conocimiento real de la realidad. Hay dos elementos básicos en la comunicación, un elemento práctico y un elemento teórico. El elemento práctico consiste en hacer que los demás hagan algo y el elemento teórico consiste en intercambiar información sobre la realidad que nos permita saber qué es la realidad, que nos permita conocer. En la filosofía contemporánea esos dos elementos con gran frecuencia se mezclan, incluso hay filósofos que dicen que realmente no existe ninguna posibilidad de conocimiento teórico y que todo el conocimiento es práctico y que todo lo que conocemos está, digamos, contaminado por nuestras intenciones, por nuestra voluntad, por nuestro interés, o incluso que el único conocimiento que podemos tener es el de las cosas que nos resultan eh, interesantes o de alguna utilidad práctica. Yo creo que no es así, que tenemos que distinguir entre la práctica y la teoría y que tenemos que diferenciar ambos elementos. Por supuesto que necesitamos la comunicación en el ámbito de lo teórico. Necesitamos la comunicación para poder eh, saber cómo es la realidad, qué es la realidad. Y eso es difícil de hacer para una sola persona. Eh, necesitamos a los demás y por lo tanto necesitamos, ya os digo, la comunicación. Bueno, vamos a ver por encima los ejercicios de la lección, las preguntas, de forma que eh, las podamos contestar sabiendo más o menos de qué se trata. No me acuerdo ya cuántas son, no son muchas, son solo 10.
¿Y qué es el lenguaje? Habíamos dicho que era un conjunto de símbolos, un conjunto de signos, no nos importa la distinción entre eh, esas dos maneras de referirnos a los elementos mínimos del lenguaje, un conjunto de signos que nos permite expresar nuestras ideas, que nos permite comunicar nuestras ideas. La expresión es una especie de comunicación a medias. Yo hablo ahora mismo, todavía no le he enseñado a nadie este vídeo, cuando termine lo voy a colgar en el canal y entonces alguien lo oirá, esperemos, o lo verá. Entonces se puede decir que se ha producido la comunicación mientras estoy hablando solo en una habitación, estoy expresándome, pero no estoy comunicando nada. Y habíamos dicho que lo relevante del lenguaje es que está compuesto por un conjunto limitado, pero abierto de elementos que se pueden combinar de una manera prácticamente ilimitada. Se suele decir infinito, es una tontería decir infinito, porque infinito es un concepto matemático que tiene un significado real y objetivo y objetivable. Y en la vida cotidiana, cuando decimos infinito, queremos decir mucho, queremos decir tanto que no podemos contarlo. Bien, pero eso no es infinito, no es infinito. Desde el punto de vista matemático deberíamos usar el lenguaje con precisión, nunca mejor dicho. La segunda pregunta, ¿por qué decimos que es nuestra principal herramienta de comunicación? Tenemos que tener claro que cuando hablamos del lenguaje no nos referimos necesariamente al lenguaje oral. Podríamos tener un lenguaje puramente escrito sin ninguna contrapartida auditiva. Sí, podríamos tener un lenguaje de signos, de gestos. Las personas sordas, los sordos, utilizan un lenguaje de gestos que es plenamente equivalente a nuestro lenguaje con palabras, ¿no? Pueden expresar los mismos conceptos, conceptos abstractos, relaciones, solo que utilizando gestos en lugar de utilizar un, unos sonidos. Podemos utilizar sonidos de tipo musical. Ya sabéis que en muchos idiomas están incluidos algunos elementos musicales, o los idiomas que llaman los idiomas tonales, como es el caso del chino y algunas otras lenguas asiáticas, en las que hay un elemento musical implicado, que es relevante desde el punto de vista del lenguaje. Es nuestra principal herramienta de comunicación porque la podemos controlar racionalmente, porque también la podemos controlar de una forma volitiva, es decir, dependiendo de nuestra voluntad, cosa que no ocurre, por ejemplo, con muchos gestos. Estamos acostumbrados a ser personas expresivas, que nuestra cara se mueva al mismo tiempo de que hablamos. Con mucha frecuencia ocurre que los demás saben lo que sentimos o lo que sin que nosotros se lo hayamos dicho. ¿Por qué? Porque nuestros gestos nos traicionan. No los controlamos, no controlamos nuestro lenguaje verbal, no verbal, perdón, con tanta facilidad como es de desear, al menos, que controlemos nuestro lenguaje verbal. ¿Qué transmitimos mediante el lenguaje? La tercera pregunta. Lo que transmitimos fundamentalmente es nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones. ¿Qué son las ideas? Pues las copias de la realidad, las copias de la realidad que podemos percibir. Si delante de mí, a través de la ventana, veo un árbol y os quiero explicar que veo un árbol, el concepto de árbol es una idea que transmito. ¿Qué es la idea de árbol? Una copia de la realidad física, de la realidad del árbol. Si presencio un robo y os quiero decir que es algo injusto, ese concepto de justicia es una idea que copia, digamos, o que transcribe cierto tipo de hechos que se pueden producir en la realidad. Bien. La número 4. ¿Qué necesitamos para que el lenguaje sea una buena herramienta? Muchísimas cosas. Primero lo que necesitamos es una riqueza grande de conceptos. ¿Eh? Cuantos más conceptos conozcamos, cuantas más palabras conozcamos, más matices puede tener nuestro lenguaje, más capacidad expresiva podemos tener. Cuando estudiamos en la clase de lengua los recursos estilísticos tan importantes, cuando
Digamos, los recursos que se utilizan en retórica, ¿para qué sirven? Sirven para expresarnos mejor. Son como si decimos una especie de palancas que aumentan nuestra fuerza. Lo que decimos puede aumentarse, puede hacerse más claro, más evidente, tener más fuerza si utilizamos los recursos que nos permite nuestro idioma, el vocabulario, un adecuado conocimiento de la sintaxis, de forma que podamos hacer nuestro lenguaje más variado, más rico, más atractivo. Cuando escuchamos a una persona que domina bien su idioma, podemos entender mucho mejor lo que nos dice y podemos también disfrutar más de lo que nos dice y por lo tanto prestarle más atención. Bien, la pregunta 6. ¿Qué relación podemos establecer entre decir la verdad y conseguir nuestros fines? Es cierto que a veces podemos conseguir nuestros fines mejor mediante la mentira, pero eso es malo. Es malo. Mentir es malo, manipular a los demás es malo, hacer que los demás tengan ideas que son falsas es malo. La verdad es buena, es una idea básica de la filosofía occidental. Platón decía que los tres atributos de la divinidad eran el bien, la verdad y la belleza. La verdad es un elemento bueno en sí mismo, bueno en sí mismo. Así que está bien que en la medida de lo posible nosotros comuniquemos la verdad. Cuando nuestros fines eh, se ven perjudicados por la verdad, tendríamos que someter esos fines a juicio, porque a lo mejor resulta que son fines malos. En esa tradición platónica que os acabo de comentar, el bien y la verdad siempre estaban de la mano, también la belleza. Acabamos de ver los temas de estética. Eh, no puedes tener algo verdadero si al mismo tiempo no es bueno y no puedes tener algo bueno si al mismo tiempo no es verdadero. Hay filósofos que no están de acuerdo con eso, pero yo, en este caso, eh, estoy mucho más de acuerdo con Platón que, por ejemplo, con Nietzsche, que sería, digamos, el filósofo que presenta una visión absolutamente contrapuesta. La séptima, ¿estás de acuerdo con que es mejor decir la verdad? Bueno, eso lo tenéis que contestar vosotros. Yo creo que sí. Yo creo que nuestros fines no son lo que queremos inmediatamente y eso ya está y simplemente como lo queremos ya es válido, ya tiene que tener valor. No es así. Eh, a veces tenemos ideas negativas, ideas que no son buenas. Y bueno, es mejor rechazarlas. Así que la respuesta para mí sería claramente sí, es mejor decir la verdad. Siguiente pregunta, que es una distorsión, eso es casi una pregunta de vocabulario, ¿no? Distorsionar consiste en torcer. Torcer es hacer que algo que es recto deje de ser recto. ¿No? O sea, algo torcido. Algo torcido es algo que ya no es una buena herramienta, que es algo eh, malo. Bien, así que una distorsión es cualquier acto que produce que se pierda la rectitud. Pues en este caso, la rectitud de la información correcta. La número 9, las, que tiene que ver con las ideas de Kant, la voy a dejar abierta para que vosotros podáis investigar. Tenemos lecciones sobre Kant, recordáis en la parte de política hemos visto eh, algunas ideas de este autor. La pregunta 10, ¿qué otro motivo? Bien, ya hemos dicho que la orientación de la lección era fundamentalmente práctica, pero no podemos dejar, eh, no podemos dejar perder de vista el concepto de comunicación teórico. Concepto básico, un motivo básico para comunicarnos con los demás es aprender cuál es la verdad, independientemente de que en un caso puede resultar simplemente un conocimiento al que no le vamos a sacar ningún partido, ya el simple hecho de saber cuál es la verdad en sí mismo es algo positivo. Eso lo vemos, por ejemplo, en el campo de las ciencias. ¿No? Ocurre con gran frecuencia que tenemos ciencias eh, puramente teóricas,
en las que buscamos la verdad sin demasiada relación con lo que queremos o no queremos, o queremos construir, o queremos hacer, o queremos... Y esas ciencias funcionan mejor y avanzan más que las ciencias en las cuales el conocimiento teórico está contaminado por lo que queremos, por lo que deseamos, por lo que nos gustaría que pasara. Si estudiamos la verdad de una manera aparentemente fría, de una manera sincera y verdadera, entonces conseguimos más conocimiento que si hacemos que la práctica o los intereses o las intenciones o nuestros deseos se entrometan. Bien, creo que lo podemos dejar por el momento y podéis contestar estas preguntas, por supuesto, aparte de lo que yo os he dicho, y os voy a poner un trabajo eh, complementario para que podamos repasar y revisar los conceptos que hemos visto en esta lección.